El catedrático y candidato a decano de la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Geraldo Roa, efectuó un estudio al respecto y nos ofrece los detalles. Profesor, bienvenido, qué bueno que está con nosotros en Esto No Tiene Nombre. Muy buenas tardes, muchísimas gracias Miralba y gracias Roberto. Para mí es un placer en nombre de la Escuela de Letras de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y de la Facultad de Humanidades poder conectarme con ustedes y con el país a través de su prestigioso programa. Amén, gracias. Qué bueno escuchar a alguien que hable bien, ¿eh? Pero nada, siga con la otra pregunta. Profesor, ¿qué tienen en común el COVID-19 y la fractura de nuestro idioma? Bueno, no sé si llamarle fractura. Lo que sí es posible decir que un idioma se conforma por los residuos lingüísticos que históricamente van aportando otras lenguas. Así lo define el lingüista español Enrique Bernardes, de la Complutense de Madrid, en un interesante libro titulado ¿Qué son las lenguas? Él dice que una lengua es precisamente eso, el residuo histórico de otras lenguas. Y si nosotros observamos, por ejemplo, el español, los 24 siglos de historia desde la península, desde la metrópoli romana, salió la primera tropa de invasores hacia la península ibérica, 218 a.C., lo que sucedió en ese entonces fue una mezcla de ese latín vulgar, que ya no era el latín clásico, con las lenguas vernáculas de la península. Y luego los acontecimientos subsiguientes, que no solo incluyen las invasiones germanas, la invasión musulmana, sino también las guerras, las enfermedades, por ejemplo, la peste negra, y en el siglo XX la gripe, la llamada gripe española, aportó un sinnúmero de signos verbales y no verbales asociados a ello que lograron enriquecer el idioma, enriquecer en el sentido de que surgieron nuevas formas de hablar. Ahora, en el siglo XXI, 100 años después de esa famosa pandemia llamada gripe española, la influencia de la COVID-19 no ha sido la excepción. Ha traído a la lengua un conjunto de idiomas en el campo lexical, es decir, de palabras. Tenemos un conjunto de expresiones que si antes estaban en desuso, se han puesto de moda. Y si antes tenían un significado distinto, ahora han adquirido otro significado. Tomemos, por ejemplo, el caso de cuarentena, que desde los tiempos bíblicos se conoce de manera literal como el periodo de 40 días en el que se separaba a un leproso, por lo general, según la literatura bíblica. En la actualidad, pues en el contexto de la COVID-19, cuarentena llegó a adquirir el valor de 15 días, de 20 días, de 25 días, dependiendo de la decisión gubernamental de los respectivos gobernantes, valga la repetición. Y así también hay otros términos, aunque el término virus, por ejemplo, es muy común, pero al añadirle el prefijo COVID o coronavirus, que corresponde a una familia del azar, de un conjunto de virus que afectan a la salud, ha generado un conjunto de palabras que no existían en nuestra lengua española, como es el caso de covidianidad, lo covidiano, en sustitución de lo cotidiano. Y así por el estilo. Otras expresiones tienen que ver con con el confinamiento social, pero a la vez el distanciamiento social. Eran expresiones que eran poco comunes. En el ámbito educativo igualmente hay un conjunto de expresiones que se han sumado, y hay preguntas que se han puesto de moda en la relación profesor-alumno que antes no existía. Yo creo que la pregunta de moda de la pandemia debe ser: ¿me escucha? ¿Estás ahí? Los profesores preguntan: ¿estás ahí, Julio? ¿Estás ahí, Maribel? Roberto, ¿me estás oyendo? Preguntas comunes. Y también hay formas imperativas verbales que constituyen moda y constituyen signo verbal propio de la pandemia. Por ejemplo, abre la cámara, abre el micrófono, cierra, mutea, y del inglés mutea, de mutea el micrófono.
Sí. Nosotros conocíamos, por ejemplo, el Zoom con el significado heredado del idioma inglés de alejar, acercar, pero no lo conocíamos como una aplicación. Entonces, ya ese mismo término con todo lo que ello conlleva, ya que es una de las aplicaciones más usadas por los docentes en el contexto universitario, ha incluido también un conjunto de vocabularios, de nuevas formas de expresarnos que vienen, yo no creo que a fragmentar el idioma, porque todo esto, lejos de verlo como una degradación de la lengua, ya que la lengua en sí misma es un conjunto de variedades, debe ser visto desde diferentes perspectivas especializadas, como objeto de estudio antropológico, social, y ver cómo cómo puede enseñarse a utilizar este conjunto de expresión en contextos diferentes, adecuados o no. Qué bien. Una pregunta, En el campo doctor. Sí. Una pregunta para ir entrando y después quiero hacerle otra. Yo estoy de acuerdo perfectamente con usted que todas esas cosas enriquecen el idioma más que fragmentarlo. Aprovecho para darle las buenas tardes a José Enrique Pintor, Pinky, usted que hablaba ahorita de la madre patria. Y él ha sido un defensor del idioma gallego al fin. Pinky, buenas tardes. No se te oye, Pinky, tienes muteado a propósito de... Claro. Pero bueno, profesor, una pregunta. ¿Se dice la COVID o el COVID? Bueno, semánticamente se vincula a la pandemia. Entonces, como la pandemia es una expresión femenina, se tiende a decir la COVID realmente, porque no tiene, al terminar en D es una expresión grave, es un sonido fonéticamente es grave, no se le marca la tilde, entonces sería la COVID. Yo pensaba que venía del virus, y como el virus es masculino, el virus del COVID. Pensé. Por eso estamos diciendo que va a depender desde el punto de vista desde donde uno lo tome. O sea, si partimos de que es una pandemia como tal, entonces es correcto la COVID. Ahora, si nos amparamos en el virus como tal, la familia de los virus, entonces podemos llamarle también de ese modo. Quiero aprovechar para saludar a Pinky porque yo he sido analista de una de sus películas, La cárcel de la Victoria, El cuarto No me hombre. diga. Tengo un artículo indexado en indexadoras internacionales con el análisis de esa interesante película sobre las cárceles y el uso de la lengua en las representaciones cinematográficas carcelarias. Exacto. No, Pinky está teniendo algunas dificultades con su micrófono. Imagínese, usted sabe, los gallegos son un poquito tacaños. Ese lo compró hace 50 años allá en Galicia y es el que trajo, y entonces lo tiene conectado ahí. Óigame algo, yo le voy a ser sincero, y quizás mi comentario es una muestra de que uno se va poniendo viejo. Y a veces las generaciones tienden a cuestionar la que viene creciendo. Si lo vemos desde la perspectiva marxista o de otra naturaleza, bueno, hay una discusión ahí en cuanto a lucha de contrario, bueno, etcétera. No vamos a meternos en filosofía, pero el hecho de que uno vea a una generación ahora sí. El hecho de que uno vea a una generación que habla de la siguiente manera: ¿qué lo que? KLK. No sé si eso enriquece o no enriquece el lenguaje, pero está bien, uno lo puede, ese apócope que se ha hecho, esa reducción de toda una construcción, que es lo que ya de hecho es bastante popular, y usted ahorita hacía referencia de cómo nuestro idioma nace de esa confluencia de los romanos y la parte más
vulgar, por llamarle de alguna manera, con lo que existía en España. Y de hecho, ¿cuántas palabras no hemos aceptado de los indios, los indígenas que vivían acá y que la hemos ido integrando a nuestro idioma? Con esto quiero decir que estoy de acuerdo con que la lengua es algo vivo que se va nutriendo del día a día, pero me duele en lo más profundo que lo que hoy a mí me enseñaron era una falta ortográfica de no poner bien una S donde va una C, etcétera, etcétera. Mañana se convierta en norma y la Real Academia dijo, bueno, los dominicanos allá en el Ceibo escriben así eso, da lo mismo con Z que con S, no importa donde pongan la tilde o el acento, dos cosas diferentes, pero como lo asumieron y se hizo popular, hay que aceptarlo. Pero es que partió de la ignorancia y es mi preocupación. Yo solo puedo perdonar a los romanos y el latín cuando no había una educación general para todos ni obligatoria, pero en el pleno siglo XXI, donde hay que estudiar y superarse, es imperdonable ver cómo salen estudiantes salen de las universidades en general, penoso más, estudiantes de lengua o de letras, de humanidades con faltas ortográficas. El que escribe mal es porque piensa mal. Siempre lo he dicho. Entonces, mi preocupación, doctor, es que la Real Academia, que al final es la que rige y cuida nuestro idioma, por estar en la moda, porque al final se da cuenta que la lengua es algo vivo y que hay que seguir alimentándola con nuevas palabras, como usted ponía el ejemplo, que la cotidianidad la han ido llevando a un uso amplio y se le ha dado valor a cada palabra. Pero parte de una experiencia. Mi preocupación y mi gran queja es que acepten cualquier palabra que nació de la ignorancia porque uno no estudió. Entonces yo que me quemé la pestaña, que trato de hablar bien el español, no estoy queriendo decir que haya que hablar el castellano antiguo, ni hablar como ¿cómo se llama? El Quijote y Sancho, con Cervantes y eso. No. Ni que tengamos que recitar el mío sí, ni nada por el estilo. No estoy hablando de eso. Vamos a hablar en pleno siglo XXI. Pero de ahí a hablar mal, yo estoy de acuerdo que hay regiones, ocurre acá y ocurre en otros países, ocurre en la propia España. No es lo mismo un gallego que andaluz, porque cada uno tiene un acento. No es lo mismo la gente del Cibao que hablan con la I, con los otros que hablan con... Ya eso tiene una palabra... Regionalismo, no. Puede ser regionalismo, pero es otra... El profesor ahora le va a dar... Sí, nosotros, bueno, en el fondo estamos de acuerdo. La preocupación es legítima y es válida. La creatividad lingüística y el enriquecimiento lexical y morfosintáctico, pues por supuesto que no son un sustituto de la educación, usted lo mencionó, es un tema de educación. La escuela tiene que enseñar primero a hablar de acuerdo a la norma estándar de la lengua, en contexto, sin menospreciar los usos populares, porque en muchos casos el asunto de exclusión social produce un conjunto de ciudadanos que no tuvieron acceso a esa educación de calidad y a esa educación formal que le permitiera apropiarse de los recursos lingüísticos para poder contextualizar sus usos de acuerdo a los contextos. Entonces, en ese caso, ya no es un asunto lingüístico, no es un problema de la lengua como tal, sino de la educación que estamos enseñando en las escuelas, en las universidades, que estamos haciendo. Yo soy testigo de que en la Facultad de Humanidades contamos con una pléyade de intelectuales, de profesores, lingüistas graduados en universidades internacionales, en Cuba, España, Estados Unidos, de diferentes países europeos, y que los niveles de exigencia para poder graduarse como un profesional de la educación en la Facultad de Humanidades
especialmente en el área de historia, de ciencias sociales, lengua española, literatura, el nivel es exigente y así debe ser.